Vamos a comenzar hoy un estudio acerca de un libro muy pequeño de la Biblia, uno de los libros más pequeños de la Biblia, el libro de Ruth. Me parece que si abren sus Biblias para buscar el libro de Ruth, van a tener dificultades para encontrarlo. Es uno de esos libros que sabemos que está en la Biblia, pero del que por lo general no sabemos mucho. El libro de Ruth se encuentra exactamente después del libro de los Jueces. Lo primero que encontramos en la Biblia son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los libros de Moisés, en los que Dios dio la ley. A estos les sigue el libro de Josué, que relata la entrada de la nación de Israel en la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Y entonces, a continuación encontramos el libro de los Jueces, el cual abarca un período de 360 años de la historia de Israel y narra los eventos de la vida de la nación de Israel durante ese período antes que tuvieran su primer rey, que fue Saúl. El libro de Ruth viene después del libro de los Jueces, porque es la historia de los asuntos de un par de familias que tuvieron lugar durante el período de los jueces. Probablemente en el tiempo en que Elí era juez en Israel. Elí era el juez que estaba gobernando cuando Samuel apareció en escena. Pero Elí gobernó mucho tiempo. El libro de Ruth fue escrito posiblemente en los primeros años de la vida de Elí o quizás poco antes de la vida de Elí. Ahora bien, podemos saber que esto es así porque el libro de Ruth nos cuenta la historia del bisabuelo de David. Y en lo que a la historia bíblica se refiere, nosotros sí sabemos en qué momento exactamente David entró en escena. David fue el primer rey de Israel, un varón conforme al corazón de Dios. Bueno, en realidad el primer rey de todos fue Saúl, un hombre a quien Dios levantó para complacer a Israel. Pero por su pecado, el linaje de Saúl fue tronchado y David llegó a ser rey. Es en el linaje de David que encontramos a todos los reyes de Judá, seguidos posteriormente por el propio Cristo, que pertenece al linaje de David. David fue un gran tipo de Cristo. El libro de Ruth narra la historia del bisabuelo de David, a saber, un hombre llamado Booz, que vivía en la misma ciudad en la que David vivió después. Booz vivía en Belén, que estaba a 7 u 8 millas de Jerusalén, y Belén es la ciudad de David. Pues bien, vamos a analizar el libro de Ruth y ver lo que Dios quiere decirnos a través de él. El libro de Ruth, como ya les dije, es un libro muy corto. Tiene solamente 4 capítulos y creo que aproximadamente 85 versículos. Este libro es, por naturaleza, una historia de amor. Una historia de amor muy hermosa, una historia de amor exquisitamente bella. De hecho, en algunas ocasiones nos hemos preguntado por qué Dios puso esta historia de amor en la Biblia. Y en la medida en que vayamos profundizando en el libro de Ruth, vamos a volver sobre este asunto repetidamente. Pero en primer lugar, permítanme considerar brevemente esta historia de amor en su marco histórico. Y luego volveremos atrás y comenzaremos analizando algunos de los detalles de esta historia para ver si hay alguna verdad adicional que debemos saber. El libro de Ruth comienza con una familia. Hay un padre en esta familia llamado Elimelec. Elimelec está casado con una señora con el nombre de Noemí. Ahí tenemos entonces a esta pareja, Elimelec y Noemí, que habitaban en la ciudad de Belén y eran de la familia de Booz.
Booz entrará en escena en esta historia de amor un poco más adelante. Ahora bien, en cierto momento de las vidas de Elimelec y Noemí, hubo hambre en la tierra de Belén. Debo mencionar también que ellos tenían 2 hijos. El nombre de uno de los hijos era Malón y el nombre del otro era Quelión. He aquí pues una familia de 4 miembros: Elimelec, Noemí y sus 2 hijos Malón y Quelión. Estos últimos eran ya adultos, porque en la continuación de la historia veremos que poco después del comienzo de la misma ellos se casaron. Hubo entonces hambre en la tierra de Belén, y por ese motivo Elimelec y Noemí tomaron a su familia y se fueron a un país extranjero, a la tierra de Moab, para escapar del hambre. Y mientras estaban allí, Malón y Quelión se casaron con jóvenes moabitas. Uno de ellos se desposó con una joven llamada Orfa y el otro se desposó con una joven que llevaba por nombre Ruth, y ambas doncellas eran moabitas. En realidad, los moabitas eran una nación pagana. Eran considerados por Dios y por los israelitas como una nación extranjera, una nación con cuyas mujeres ellos no debían casarse, por cuanto esa nación estaba bajo la maldición de Dios. Más adelante en nuestro estudio vamos a ver el significado de esa maldición un poco más detalladamente. Sin embargo, esto es lo que ocurrió en este evento histórico que Dios está desarrollando ante nosotros. Elimelec y Noemí vivieron en la tierra de Moab solamente por un período de alrededor de 10 años. Pero durante ese tiempo la tragedia les sobrevino. Elimelec murió y Noemí quedó viuda. Y después murió Malón, y así una de las nueras quedó viuda, y luego murió Quelión y la otra nuera también quedó viuda. Ahí pues tenemos un trío triste en tierra de Moab. Noemí, la suegra, Ruth y Orfa, nueras de Noemí y viudas también como ella. Qué situación tan trágica, qué terrible. Entonces Noemí se propuso regresar a Belén. No le quedaba nada en la tierra de Moab, no tenía nietos. Dios la había desposeído de todo en la tierra de Moab, y por tanto se propuso volver a Belén, a su propio país, a su propia ciudad, algo muy lógico por parte de ella. Y así habla con sus 2 nueras, que eran mujeres de la tierra de Moab y que serían forasteras en Belén. Belén sería para ellas un país extranjero. Y les dice: quédense ustedes aquí, pero yo voy a regresar a mi propia tierra. De este modo las anima a quedarse en la tierra de Moab, por cuanto ese era su país. Era allí donde estaban sus padres y donde podían hallar la felicidad y casarse de nuevo. Probablemente eran jóvenes todavía y podían casarse otra vez y tener hijos. En Belén, sin embargo, era posible que fueran tenidas por marginadas, porque los israelitas consideraban que los moabitas eran una nación que estaba maldecida. Orfa accedió a los ruegos de Noemí y decidió quedarse. Pero Ruth pronunció esa declaración tan hermosa que encontramos en el capítulo 1 del libro de Ruth. En Ruth capítulo 1, en los versículos 16 y 17 leemos: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras 2. Esa fue la declaración tan pero tan hermosa de su amor por Noemí
y de su amor por el pueblo de Noemí. Y de este modo Ruth y Noemí regresan a Belén. Es decir, Noemí regresa y Ruth va para allá en calidad de forastera. Regresan pues a Belén, pero son unas desposeídas. Son pobres, lo perdieron todo, perdieron a sus esposos, ambas son viudas. Otro par de mujeres en un estado más lamentable no podríamos ver. El hecho es que cuando Noemí regresa, ella les cuenta a sus parientes y a sus amigos en Belén, a aquellos que la habían echado de menos durante esos 10 años, y les dice: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto Dios. El nombre Mara significa amargura. Ella lo había perdido todo. Por haberse ido con su esposo a tierra de Moab, ha quedado desolada. Ahora bien, habiendo regresado a Belén, tenían que buscar algún medio para procurarse alimentos. Y entonces, como era costumbre en aquella época, los pobres espigaban en los campos. Venían en el momento en que la cosecha de la cebada estaba comenzando. La ley que Dios había dado era que cuando los segadores segaran un campo, si una parte del grano o del producto que fuera caía al suelo, no debían recogerlo. Y además no debían espigar hasta en los rincones de los campos con demasiado esmero, porque aquello era para los pobres de la tierra. A los pobres se les permitía ir detrás de los segadores y recoger el grano que había caído. Y de esa manera se procuraban algún sustento. En esta hermosa historia de amor, leemos que Noemí le dijo a Ruth que fuera a espigar para ver si podía reunir algún grano y así subsistir las dos y vivir. Y Ruth entró en el campo de Booz, el pariente de Noemí. Allí trataron a Ruth muy pero muy bien. Comenzó pues a espigar en los campos de Booz, y lo siguiente que ocurrió es que Booz se fijó en ella y empezó a observar a esta mujer moabita. De hecho, es posible que todos en Belén tuvieran conocimiento de Noemí y de Ruth. En primer lugar, de la tragedia que le había sobrevenido a Noemí, y en segundo lugar, que ella había traído consigo a esta extranjera, a esta joven moabita que estaba bajo maldición, estaba maldecida. Sin embargo, Booz no miró a Ruth con desdén. Booz era muy rico, era un terrateniente, uno de los hombres importantes de Belén. Podría esperarse, pues, que él contemplara muy desdeñosamente a esta maldita mujer moabita que se había atrevido a entrar en sus campos. Pero mientras leemos esta historia de amor tan hermosa, veremos que Booz reaccionó con una gran amabilidad y con gran favor hacia Ruth, y por ello les dijo a los segadores que dejaran a propósito caer un poco más de grano para ella. Le habló a Ruth con mucha amabilidad, según leemos en esta historia que posee todos los ingredientes que la convierten en una exquisita historia de amor. Y finalmente leemos que Ruth insinuó de un modo muy interesante que quizás su relación con Booz debía ser más profunda. Por las leyes que existían en la tierra en aquella época, sí era posible que Booz se casara con Ruth y levantara descendencia en nombre de Elimelec, que había muerto sin nietos, y en nombre de Noemí, que iba a morir sin nietos. El linaje de ellos quedaría tronchado porque Elimelec había muerto y Malón y Quelión, sus hijos, habían muerto también y no habían engendrado hijo alguno. La ley del país, pues, permitía que Booz se casara con Ruth para lograr la continuidad del linaje de Elimelec y de sus hijos. Esa ley, en Deuteronomio capítulo 25 y versículo 5, establecía lo siguiente: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos,
y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y entonces el relato concluye con el matrimonio de Booz con Ruth. Es una historia clásica en base a la cual se han escrito muchos cuentos de hadas y otras historias de amor. Y termina con un gran gozo para Ruth y para Noemí, con el desposorio del hombre más maravilloso, con esta hermosa joven que se humilló y que fue tan fiel para con su suegra Noemí. Un detalle interesante en esta historia de amor es que Booz fue un antepasado de David y por consiguiente del propio Jesús. Y puesto que Booz se casó con Ruth, una mujer moabita, vemos también que Ruth llegó a ser un ancestro de David y de Jesús. La sangre de los moabitas a través de Ruth también fluyó en la vida de David y fluyó en la vida de Jesús por causa de este matrimonio con Booz. Una situación ciertamente muy interesante y significativa. Esto indica, por supuesto, que Jesús era absolutamente hombre cuando vino a la tierra. Él no nació en una familia sin pecado. En su linaje, a través de María, que era descendiente de Booz y de Ruth, corría sangre de muchas naciones. Este es, por tanto, el relato histórico y muchas personas lo leen. De hecho, ustedes pueden revisar una gran cantidad de comentarios y leer acerca del libro de Ruth y verán lo mucho que dicen con respecto a lo hermosa, lo bella, lo atractiva, lo dulce y lo agradable que es esta historia. Pero eso es todo lo que podemos encontrar en cuanto al por qué, según los teólogos, esta historia fue puesta en la Biblia. Hay algunos comentarios que enfocan particularmente hacia el hecho de que en el matrimonio de Booz con Ruth hallamos un tipo o figura del matrimonio de Cristo con su iglesia. Y ven en Ruth una figura del pecador que viene a Cristo como el Salvador y en Booz una figura del Salvador. Eso es fácilmente deducible porque la Biblia en el libro de Ruth habla de Booz como el pariente cercano. Y la frase pariente cercano es exactamente la traducción de la misma palabra hebrea que se traduce como redentor. Y por supuesto, el Señor Jesús fue el Redentor. Él es quien nos escogió a nosotros, pobres pecadores perdidos, y nos amó cuando todavía estábamos bajo la maldición del pecado. Y Él nos hizo su esposa, se desposó con nosotros. Veremos este matrimonio en su realidad más plena después del rapto. La Biblia alude a esto como la cena de las bodas de la esposa y el cordero. Y podemos leer acerca de ello en Apocalipsis capítulo 19, en los versículos 7 y 9. Vamos a buscar esos dos versículos. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto también se pone de relieve en este libro. Y yo pienso que eso es muy bíblico. Es algo de lo que queremos hablar cuando nos adentremos un poco más en este libro de Ruth. Ahora bien, mientras yo estudiaba este libro, me percaté de que debemos profundizar más y no limitarnos a analizar el tema principal de Booz y Ruth. Yo creo que tenemos que examinar versículo por versículo y frase por frase en algunos pasajes para entender por qué Dios dice lo que dice. La razón por la que digo esto es que en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 33 y 34 leemos acerca del Señor Jesús.
y dice que él hablaba en parábolas y que sin parábolas no hablaba. Vamos a leer Marcos 4, versículos 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto nos dice algo con respecto a la naturaleza de la revelación de Dios al hombre. Nos dice que esa es la manera en que Dios viene a nosotros. Si Jesús hablaba continuamente en parábolas, entonces podríamos pensar que la palabra de Dios es toda una serie de parábolas. Y podríamos pensar también que ese es el modo en que Dios nos ha hablado a lo largo de la historia, porque la Biblia entera es la revelación de la voluntad de Dios. No son solamente las palabras de Jesús, que están en letras rojas en algunas ediciones de la Biblia, las que son significativas. Toda la Biblia es significativa porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Y si las palabras de Jesús son la palabra de Dios, el resto de la Biblia es también la palabra de Dios. Por consiguiente, si Jesús hablaba en parábolas y sin parábolas no hablaba, podemos pensar que a través de toda la Biblia vamos a hallar parábolas. Permítanme explicar qué es una parábola. Una parábola, en el lenguaje más simple, es una historia terrenal con un significado celestial. Hay dos tipos de parábolas, y yo quiero repetir esto muchas veces. Una parábola puede ser simplemente una historia que Dios nos cuenta, pero que no tiene ningún significado espiritual. Cristo en sus parábolas hacía alusión a diversas situaciones. Si leemos estas parábolas con todo cuidado, cuando él dice, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un pescador que salió a pescar, o bien es semejante al día de la cosecha, etc., él simplemente está componiendo un relato que carece de significado histórico. El propósito, no obstante, es darnos una verdad espiritual, decirnos algo acerca del reino de los cielos y de la naturaleza de esta maravillosa salvación que Dios ha dado o ha provisto para nosotros. Pero también hay otros tipos de parábolas en la Biblia. Vemos, por ejemplo, que al profeta Oseas se le ordenó que se desposara con una ramera. Y esto, claro está, fue un evento histórico, su matrimonio con una ramera. Dios está de esta manera representando una parábola. Hay un evento histórico que tiene lugar cuando Oseas se desposa con una ramera. Pero a través de esto Dios va a enseñar una verdad espiritual muy profunda y maravillosa. Y así vemos que cuando Jesús hacía un milagro, cuando sanó al cojo o cuando limpió a los leprosos, esos fueron eventos históricos que ocurrieron realmente. Pero el propósito de esos eventos históricos era también ilustrarnos verdades espirituales profundas y maravillosas. Antes de ser salvos, nosotros somos semejantes a leprosos. Estamos inmundos y no hay ni esperanza ni sanidad para nosotros. En aquellos días no existía absolutamente ninguna cura para la lepra. Pero así como cuando Jesús habló y estos leprosos fueron limpios y recobraron la salud y todas las trazas de la lepra desaparecieron, cuando Dios nos habla a nosotros, cuando Él abre nuestros corazones, cuando Él abre nuestros ojos espirituales y nos limpia del pecado, quedamos totalmente limpios. Estamos limpios delante de Dios. La curación de los leprosos fue un evento histórico, pero fue también una parábola histórica en la cual Dios nos estaba dando comprensión espiritual acerca de la naturaleza de la salvación. Ese mismo hecho se aplica a muchos de los relatos que encontramos a través de la Biblia con respecto a eventos históricos.
no fueron dados solamente para mostrarnos algo de la historia de ese día en particular, sino para mostrarnos también una verdad espiritual más profunda. Yo creo que esa, en gran medida, es la naturaleza del libro de Ruth. Estudiando este libro con todo cuidado, yo descubrí que destila por todas partes la historia de la salvación. Una y otra vez, en versículos y más versículos, se pondrán de relieve y veremos aspectos de la naturaleza del maravilloso programa de la salvación que Dios ha provisto para los seres humanos. Pues bien, en nuestro próximo estudio vamos a comenzar a analizar el libro de Ruth con todo cuidado para ver si podemos hallar el significado espiritual o al menos algunas de las pepitas espirituales que están ocultas en sus páginas. Hasta entonces, que el Señor les bendiga ricamente.